El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Enfoque Ciudadano. El CESJAL es el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Es un órgano autónomo cuya tarea es representar a un importante sector de la sociedad civil organizada ante las instancias gubernamentales. Dado que ya está muy próximo el informe de actividades 2013-2014 de este organismo, continuaremos revisando las recomendaciones y ahora el turno de las emitidas en 2014. Y vamos a iniciar con la recomendación respecto a las políticas públicas para el fomento del empleo digno y decente en el estado de Jalisco. Aquí les presentamos algunos fragmentos del programa que dedicamos a este tema. Durante la pasada sesión de mayo del Pleno del CESJAL, que preside Enrique Michel Velasco, se entregó al secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer, al delegado federal del Trabajo, Gerardo Rodríguez, y a la diputada local, Clara Gómez, el documento con 32 recomendaciones específicas respecto a las políticas públicas para el fomento del empleo digno y decente en Jalisco, derivadas de la consulta ciudadana realizada por CESJAL durante el foro sobre este tema, que se llevó a cabo del 20 de junio al 1 de agosto del 2013. Cabe recordar que la Comisión de Seguridad Jurídica, Pública y Laboral del CESJAL, que preside Carlos Fernando Arias Hernández, preocupada por las altas tasas de desocupación del empleo formal y la precariedad laboral en la entidad, organizó el mencionado Foro Jalisco hacia el empleo digno y decente con el objetivo de propiciar el diálogo entre los distintos sectores implicados. Las autoridades recibieron el documento de recomendación y se comprometieron a trabajar para que se conviertan en políticas públicas de beneficio para Jalisco y para México en general. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos todos aquí a la Secretaría y gracias por la oportunidad de poderle transmitir a los ciudadanos el extraordinario trabajo que hizo CESJAL, cómo lo fue configurando y obviamente los compromisos que nosotros estamos asumiendo como gobierno y que ha estado además asumiendo el gobernador del estado para dar cumplimiento a estas recomendaciones tan importantes que se tienen que ver reflejadas en un mayor y mejor bienestar de los ciudadanos. Este siendo un organismo social en el que su fin es hacer recomendaciones a las políticas públicas y en este caso estamos hablando de la seguridad laboral, del empleo, y estas recomendaciones se hicieron dentro de un consenso que fue un trabajo arduo que se hizo a finales del año pasado y se completó a principios de este año, en el que se hizo un foro en el que no se excluyó a nadie, al contrario, se incluyeron todas las organizaciones, tanto institucionales como también de las organizaciones sociales, incluyendo obviamente las asociaciones de los empresarios, de los comerciantes, estuvo presente Cáritas de México y estuvieron presentes las universidades, tanto de aquí como hubo 3 representantes de universidades de fuera del país en esos foros. Asimismo estuvieron los del llamado CEREAL y algunos otros organismos ciudadanos. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es sobre todo escuchar las voces de los demás para ver dónde podemos ser concurrentes y podemos avanzar en mucho el empleo que tanta falta nos hace. Claro, justamente ese es el punto de partida, ¿no? Un trabajo muy exhaustivo, muy cuidadoso, muy meticuloso que ha hecho a lo largo de varios meses esta comisión y que tengo entendido estas 32 recomendaciones están divididas en 6 ejes temáticos y yo les plantearía en este caso la necesidad de ir desmenuzando cada uno de estos ejes temáticos y don Carlos, usted nos los hace saber y escuchamos los comentarios del señor secretario al respecto. Con todo gusto. Empezamos con el 1, ¿qué le parece? Sí, adelante. El primer eje temático tengo entendido que es vigilancia y cumplimiento de la normatividad. Sí, así es, específicamente nosotros estamos proponiendo que sobre todo que en este caso nuestra autoridad laboral verifique la existencia de un contrato donde no haya contratos colectivos de trabajo, que haya los contratos individuales de trabajo. Esto nos da la certeza a nuestros compañeros, a los trabajadores,
de a qué tienen derecho, porque muchas veces no saben a lo que tienen derecho, y que la empresa está cumpliendo con la normatividad que se desprende de la Ley Federal del Trabajo, y estamos hablando simplemente en ocasiones que lamentablemente empresas que ni siquiera los tienen en el Seguro Social, en el salario que les corresponde, sino que los tienen un salario más bajo, prestaciones como el Infonavit y derecho a otro tipo de prestaciones como son la prima de antigüedad, el aguinaldo, en fin, todas esas prestaciones y obviamente el reparto de utilidades. Que aquí es muy importante que los empleadores, recordando y subrayando que más del 85% de los empleadores o de los patrones, para ser más claro, son micros y pequeños empresarios en el Estado. Lo que significa que eso complica mucho el que, por la inversión que corresponde, el que puedan dotar de seguridad social o de sus derechos laborales a los trabajadores. Sin embargo, es fundamental que entiendan que la seguridad social es una inversión, no es un gasto, que esta inversión le da a los trabajadores estabilidad emocional, les da estabilidad familiar y por supuesto les permite desarrollar de mejor manera su trabajo. Por lo tanto, es fundamental el que tengan ellos sus prestaciones laborales. A esto le llamamos la formalización del empleo. Nuestro país tiene un grave problema. De cada 10 empleos, 6 son informales. En Jalisco, el 5.6 son informales, de tal manera que no hay posibilidad de competir en el extranjero o a nivel nacional para que pueda haber inversiones y haya más y mejores empleos, porque a diferencia de lo que se piensa, las grandes transnacionales buscan lo que más busca, no me va a dejar mentir aquí Carlos, que él tiene algunos contratos colectivos muy importantes, para ellos lo fundamental es el recurso humano, y para ello ellos cumplen con sus normas laborales, pero lo que le piden a la autoridad es que les dé certeza y estabilidad, que no les estén generando problemas donde no corresponden, y ahí es donde la Secretaría de Trabajo ha sido muy estricto. Sí, en la vigilancia de los derechos laborales. El año pasado logramos, junto con el IMSS, formalizar más de 36,000 empleos, Carlos. Fuimos primer lugar a nivel nacional, derivado de 12,000 inspecciones en un año. Pero, al mismo tiempo, hemos sido muy estrictos con aquellos grupos o expresiones que se dedican a reventar a estas empresas con intereses internacionales, porque hay que recordar que estas empresas están en todo el mundo y que en todo el mundo se pelean las inversiones. A veces los ciudadanos no conocen de esto, pero hay una gran competencia entre estados y entre países para atraer las inversiones. Y en algunas ocasiones, malos sindicatos internacionales promueven que generen inquietudes entre los trabajadores, desestabilizar para que cierren las plantas y se tengan que mover a otros lugares. Esto que te comento lo hemos dicho con mucha claridad a estos propios integrantes de estos gremios. Les hemos dicho cómo estamos enterados que tienen financiamientos extranjeros, que son apoyados por líderes sindicales de los Estados Unidos, de Brasil, y que aquí en Jalisco no vamos a permitir el que se viole la ley para buscar cerrar una fuente de trabajo. Hoy hay un gran entendimiento entre todas las partes, representantes de trabajadores, empresarios y gobierno, para que haya más y mejores empleos. Y continuamos ahora con la recomendación para la creación y reglamentación del Comité Técnico para la Certificación Agroalimentaria. La recomendación que genera CESCAL de instrumentar, de diseñar y aplicar el distintivo Calidad Jalisco es una excepcional iniciativa. Tenía varios meses en proceso de estudio
y se trata fundamentalmente de diseñar una estrategia particular para el Estado, con una marca colectiva que nos identifique a todas las empresas y productores que se vayan incorporando en esta estrategia de Calidad Jalisco para la producción y comercialización de productos de alta calidad que generen confianza en los mercados, tanto nacionales como internacionales. Estamos en la etapa de diseño del comité técnico, en unos días lo estaremos instalando, que fue la primera parte de la recomendación para iniciar la incorporación de empresas a esta estrategia, que va a representar mucha disciplina porque hay que trabajar en el proceso de certificaciones de diferente tipo, además el diseño de imagen y participación de las empresas en exposiciones nacionales e internacionales y la cuestión de articular a los proyectos que tengan apoyo de recursos públicos invariablemente a esta estrategia de promoción de Jalisco en la parte de alimentos fundamentalmente. Quisiera recordarles que Jalisco es el único estado de la República en donde pesa más en el PIB estatal, pesa más el sector pecuario que el agrícola. Entonces, por eso la importancia, como ya hablábamos de lo que es la sanidad, la inocuidad, la trazabilidad, pues ahora, ¿cómo vamos a garantizar? Porque podemos hablar mucho de sanidad y de inocuidad, pero al final de cuentas no hemos hablado de quién va a certificar estos procesos. Entonces, por eso la importancia de poder crear un modelo que permita que podamos tener una certificación, o sea, que podamos comprobar que esa certificación va a permitir que ahora sí haya un resultado real en la sanidad, en la inocuidad y, por lo lógico, en la trazabilidad. Creo yo que Jalisco, en ese sentido, estamos un poco atrasados porque por el universo y lo que el gigante que es de producción agroalimentaria para el país, creo yo que deberíamos de estar más avanzados en esas certificaciones. Y es lo que desgraciadamente no ha permitido que Jalisco también despegue en la exportación de productos. Nosotros, te recuerdo datos, siendo primer productor de huevo, somos primer productor de leche, producimos más del 17% de leche que se consume en el país, somos segundo productor de carne, producimos más de 200,000 toneladas, o sea, producimos mucho más de lo que se consume en Jalisco, entonces por lo tanto somos parte del abasto nacional, pero aún así tenemos un nicho de oportunidades que no hemos podido aprovechar, como es la exportación de cortes de calidad, lo que no se consume en Jalisco o que la ciudadanía de nuestro país por el costo no puede consumir, pero que hay mercados que nos permiten diferenciar y que entonces de esa manera pues podamos tener un mayor ingreso y poder abaratar los costos de los productos que se deben de consumir nacionalmente. Con esto no quiero decir que hay una diferenciación en calidades, simplemente que hay formas en donde los cortes, en donde cualquier otro tipo de productos te permite diferenciar económicamente el producto. Sí, evidentemente. Probablemente no haya una diferenciación en cuanto a que, como se dice, la Vox Populi, lo mejor se va al exterior. Así es. No necesariamente, pero el tema es que en el exterior sí son muy meticulosos con sus reglamentaciones como para permitir la entrada de una manera sencilla a productos agroalimentarios. Y que lo que principal te piden es tener la calidad, que la tenemos, tener la certificación, o sea, ¿cómo voy a comprobar que esa calidad que me estás ofreciendo esté certificada por un órgano que le dé la validación que debe tener? Y lo que es más importante, como tú bien decías, o sea, no es que los mejores productos se vayan al extranjero, simplemente que hay mercados en otros países del mundo que su potencial económico, su poder adquisitivo, permite pagar una diferenciación en precios que a lo mejor en un gran porcentaje en México todavía no se da. Entonces, esto también está limitando a que los productores de Jalisco y del país, pues tengamos un estímulo a producir cada día con mejor calidad. Te doy ejemplos. Vuelvo a la ganadería porque es el tema que más domino y te puedo decir, nosotros en la ganadería, si no tenemos el ingreso suficiente, pues no vamos a poder adquirir sementales de otras calidades que permitan generar ese plus que requiere el mercado. No vamos a poder tener el ganado que con la calidad genética que debe tener para producir lo que el mercado está pidiendo. Entonces, creo yo que este tipo de certificación puede ser una gran ventaja
para que nos permita poder vender productos en otros lugares en donde podamos adquirir mejores precios por nuestro producto, y eso haga que automáticamente le quitemos hasta un problema al gobierno del Estado y gobierno federal en cuanto a los subsidios y apoyo que diario estamos pidiendo, cuando a lo mejor esto puede eliminar una gran parte ese tipo de inversiones. De hecho, y ahorita que mencionas la cuestión de los ejemplos, tú hablabas de la ganadería. Hace poco, ustedes recordarán, amigos de Enfoque Ciudadano, estuvimos en el mercado de Abastos celebrando el 50 aniversario de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, y ahí, Andrés, nos comentaban que los precios se manejan de acuerdo a la demanda internacional y que muy recientemente habían tenido una gran crisis en el mercado de la manzana, porque la manzana que venía del exterior era una manzana que venía más barata, pero una manzana congelada de meses. Entonces, el hecho de tener esa certificación que se está buscando incluye también pues esa frescura, ¿no?, de los alimentos, no tener alimentos congelados ahí durante veto a saber cuánto tiempo. Y lo que es más importante, Carlos, si no tenemos un órgano que permita garantizar esa certificación que estamos proponiendo, pues nunca vamos a poder competir con los que vienen del extranjero, porque el extranjero trae sus certificaciones y no les puedes discutir. Y mientras aquí no podamos comprobar, pero mediante un órgano oficial que permita comprobar esa certificación, pues no vamos a poder competir, porque se va a quedar todo nada más en pura palabra y pues nada más de vista. Pero por eso estamos proponiendo el que exista un órgano que permita defendernos a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel de otros países, certificar y defender la calidad que estamos produciendo. Yo insisto mucho, Jalisco, el potencial de Jalisco, de los productores de Jalisco, es un potencial de calidad que verdaderamente competimos con cualquier parte del mundo. Desgraciadamente nos hacen falta esos eslabones que permitan dar esa certificación y comprobar la calidad que estamos produciendo. Y de una u otra forma también esto está muy relacionado con lo que está sucediendo en los mercados mundiales, porque se habla de un déficit de alimentos en todo el mundo. Entonces es una gran ventana de oportunidad para Jalisco el ir rebalanceando, por llamarlo de alguna manera, nuestra producción, tanto en lo externo como en lo interno, porque si hay una oportunidad afuera, también en el interior. Andrés, la Cruzada Nacional contra el Hambre es realmente un esfuerzo muy loable de llevarle alimentos a los sectores más sí, a los más débiles en este caso, ¿no? Sí, así es. O sea, realmente la Cruzada contra el Hambre no puede quedarse nada más en la producción de alimentos para satisfacer una necesidad que existe en el país, sino que estos alimentos sean con la calidad que la debe de consumir cualquier ser humano, no nada más la gente que tiene poder adquisitivo. Entonces creo yo que también es parte fundamental el que este órgano de certificación que estamos proponiendo, pues precisamente pueda certificar la calidad que debe de consumir un ser humano. Yo creo que el gobierno ha puesto mucho empeño en la Cruzada contra el Hambre. Los productores estamos sumándonos a ella. Necesitamos que el mismo gobierno del Estado nos ayude con este tipo de propuesta para que entonces con esa certificación nosotros podamos tener la calidad que requieren todos los seres humanos del Estado y del país. Bueno, pues con esa recomendación creo yo que estamos dando un paso muy importante para este rebalanceo del que hablamos de la producción agropecuaria. Te queremos agradecer, Andrés, que hayas estado con nosotros en esta serie de programas en donde estamos resumiendo la actividad del CESJAL en 2013 y 2014. Y felicidades a tu comisión, que es una de las pues que empujan más fuerte y además con temas pues muy sensibles de la sociedad. No, y un agradecimiento a nuestro presidente porque realmente la visión que ha tenido para que estas comisiones podamos desarrollar este tipo de proyectos realmente es algo que le va a servir a la ciudadanía, le va a servir al Estado y por ende al país. Muchas gracias a don Enrique Michel. Una preocupación de todos ha sido sin duda la situación del transporte público, y en su oportunidad realizamos un programa que tuvo como eje la creación del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, dado
que anteriormente el CESJAL había emitido ya en forma conjunta con Red Ciudadana la recomendación respecto a la profesionalización del servicio de transporte público en el estado de Jalisco. Veamos este resumen. A partir de la publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco el pasado 15 de marzo del reglamento para regular el servicio de transporte público en el Estado, en cuyo artículo 7º señala que se contará con la participación ciudadana a través de un observatorio ciudadano, se esperaba la publicación del acuerdo del gobernador del Estado en el que se expiden los lineamientos de dicho observatorio. Esta publicación ocurrió el pasado 7 de abril. Entre los aspectos más relevantes de este acuerdo, encontramos que el Observatorio Ciudadano es un organismo ciudadano y técnico, especializado, de carácter consultivo y vinculante, que se constituye como la instancia ciudadana facultada para opinar y emitir dictámenes, estudios, propuestas y recomendaciones técnicas orientadas a resolver los problemas del transporte público de pasajeros en el Estado, principalmente dirigidos a su mejoramiento, a fin de procurar la calidad, rentabilidad, sustentabilidad, eficiencia, higiene y seguridad del transporte público en sus dimensiones sociales, económicas y ambientales. Las decisiones adoptadas por el Observatorio Ciudadano conforme a lo establecido en el reglamento para regular el servicio de transporte público colectivo, masivo, de taxi y radiotaxi en el estado de Jalisco serán obligatorias para las autoridades competentes en materia de movilidad y transporte en el Estado, quienes tendrán el deber de atender dichas propuestas y solo podrán excusarse cuando exista imposibilidad para implementarlas, determinación que deberán fundar y motivar por escrito. Bueno, participan en el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público de Jalisco 15 representantes de organismos que van desde lo empresarial, universidades hasta asociaciones civiles. En el lado universitario está la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey, el ITESO, el Colegio Jalisco, la Universidad del Valle de Temajac y también un representante de los institutos tecnológicos en el estado. De las asociaciones civiles participa Red Ciudadana AC, Víctimas de Violencia Vial Asociación Civil, el Colectivo Ecologista Jalisco AC, Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad y representando a los estudiantes, la Federación de Estudiantes Universitarios. También participa el CESJAL, la Coparmex, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y finalmente un representante de la Organización Panamericana de la Salud. La mesa se complementa con secretarios e integrantes del gabinete tanto de la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud, General de Gobierno, del Trabajo y Previsión Social y la CEMADET, así como otros órganos desconcentrados como el Consejo Estatal para Atención de Accidentes en el Estado y del propio Instituto de Movilidad. Muy completo entonces, muy completo. Es una mesa bastante plural, yo creo que con esta fuerte presencia universitaria, social y empresarial, que son además, somos los que tomamos decisiones, tenemos voz y voto en este observatorio y los participantes del gobierno pues se entiende que están en una función de interlocución, están para opinar, compartir información y sobre todo pues para acatar las determinaciones que toma este espacio. Y hablando de la cuestión de recomendaciones, ¿cómo piensan ustedes utilizar la experiencia de todos estos organismos? ¿Cómo van a hacer las recomendaciones y en quiénes se van a apoyar en un momento dado para hacer pues verdaderas aportaciones técnicas? Bueno, el observatorio tiene, como bien lo dijo Mario, una serie de instituciones que la expertise que las mismas emanan basta para poder emitir dichas recomendaciones. Claro que cada recomendación tendrá que ir fundada de manera técnica, de manera jurídica, en algunos casos. Y bueno, al final lo que tratamos de hacer es que esta figura se pueda utilizar para realmente incidir en las cosas que hoy, a partir de lo que este observatorio vea del transporte público y de la movilidad del Estado, para poder realmente emitir las recomendaciones necesarias para transformar el transporte público. Tenemos un tema complejo y necesitamos la expertise de las universidades, de los consejos empresariales, de los colectivos, de los organismos ciudadanos para poder fundamentar de manera sólida cada una de estas recomendaciones y sobre todo ver a partir de la primera si realmente el Estado va a acatar lo que este observatorio así señala. Es decir, por primera vez que yo entiendo en la historia de este país, hay un observatorio ciudadano de esta naturaleza. Y bueno, ante una oportunidad, ante un desafío como el que hoy se tiene, bueno, pues Jalisco se coloca en principio a la vanguardia de lo que se le llama democracia participativa.
El tema de la movilidad y el tema del transporte público, sobre todo en la zona metropolitana y algunas otras regiones del estado, se ha convertido verdaderamente en un problema. Yo diría, se ha convertido para el estado en una agenda trágica. Forma parte de las asignaturas pendientes más delicadas que tiene este estado. Y yo desde que me acuerdo, ya tengo 25 años en los medios de comunicación, desde que me acuerdo se hablaba del famoso pulpo camionero. Y este pulpo dicen que el único que logró medio controlarlo fue en la época de Flavio Romero de Velasco, exgobernador del estado, pero hoy vemos que hay una anarquía prácticamente insoportable. Yo considero que el tema del transporte público es un tema amplísimo y que habrá que trabajar mucho en esto, en muchos temas. Algunos son más notorios, otros menos, pero que eso, el conjunto, es lo que le va a dar esas 5 características que mencionábamos de seguro, accesible económicamente, ecológico, incluyente y digno para los jaliscienses. La segunda conclusión, me parece que es importantísimo entender que esto del transporte público no está suscrito nada más a la zona metropolitana de Guadalajara, sino que incluye a las ciudades medias y a las pequeñas ciudades del estado. No esperemos que el transporte público sea un problema como lo está haciendo en Guadalajara, que sucede eso en el interior del estado. Y tercero, que paralelamente a esto tendremos que trabajar la cuestión de la movilidad. Y la movilidad a su vez es otro problema, porque ahí nosotros entendemos, ya lo planteamos en la asamblea del observatorio, que tenemos que promover un estudio de desarrollo, de crecimiento de la ciudad, a corto, mediano y largo plazo, porque solamente en ese contexto es como podemos tener también un programa de desarrollo del servicio de transporte público urbano coherente y congruente. Y a continuación recordaremos parte de un programa dedicado a la recomendación respecto de las políticas públicas en materia de comercio exterior, competitividad de las MIPYMES exportadoras y el liderazgo de Jalisco a nivel internacional. Conscientes de la necesidad de contar con políticas públicas adecuadas al contexto global en materia de comercio exterior e internacionalización, el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, CESJAL, y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, AC, COMCE, han realizado un estudio sobre la situación actual del comercio exterior de Jalisco y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en materia de exportación y promoción internacional, con el fin de aportar al desarrollo del Estado en este ámbito. Y bien, vamos a continuar con esta revisión de la Comisión de Desarrollo y Competitividad del CESJAL que encabeza el licenciado Eliseo Zuno. Y ahora también quisiéramos que nos dieras la introducción de esta serie de comentarios que vamos a retransmitir de programas anteriores, pero en este caso de esa recomendación que tiene que ver con el comercio exterior y en general con la internacionalización de las MIPYMES de Jalisco. Bueno, es una importante recomendación, un estudio que se hizo a profundidad. COMCE, que es el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, vino a CESJAL y nos pidió hacer un estudio a profundidad de la situación del comercio exterior enfocado a las MIPYMES, a las micros y pequeñas empresas, que es algo que también las instituciones que lo conforman pueden llegar. No únicamente que CESJAL haga recomendaciones que considere pertinentes, sino que también la ciudadanía o las instituciones o el mismo gobierno puede acceder a CESJAL para que se hagan ese tipo de estudios. Nosotros analizamos el bien público y con mucho gusto las hacemos. Entonces, ¿cómo se nos pidió precisamente ese estudio? Se hizo un estudio donde intervinieron los diferentes secretarios de Estado, como el secretario de Finanzas, el secretario general de Gobierno, en fin, varias secretarías para hacer el estudio. Y bueno, la conclusión fue una serie de recomendaciones precisamente para reposicionar el comercio exterior, sobre todo en las MIPYMES en el estado de Jalisco. Y esto no quiere decir de que estemos mal, creo que vamos por buen camino. La CDE, con la Secretaría de Económico, ha hecho una importante labor en conjunto con COMCE. JALTRADE también ha hecho una importante labor de internacionalización, disculpa, es difícil la palabra a veces.
Y bueno, lo que quisimos fue enriquecer las actividades que deben de hacer estas instituciones. Y de hecho creo que se trata de fortalecer precisamente la figura de HalTrade, fortalecerla en el ánimo de que se convierta en una superagencia y que pueda pues atender toda esa problemática tan interesante. ¿Por qué no nos vamos a remitir justamente a estos conceptos que ya teníamos preparados para ustedes? Yo creo que hay cosas que se están haciendo bien, muy bien, y hay otras que no se están haciendo y se tienen que hacer. Precisamente en el COMCE, te comentaba, nosotros para incidir en el comercio exterior estamos enfocándonos ahorita principalmente al apoyo de las MIPYMES exportadoras, que necesitan de asesoría y precisamente que las empujemos para que logren llegar a ser internacionales. Por otro lado, el buscar nuevos mercados para el Consejo Mexicano de Comercio es muy importante. Tenemos el mercado del norte, tenemos 3,000 kilómetros de frontera con ellos, pero sin embargo no es el único mercado. Entonces nos hemos enfocado a los demás mercados que tenemos 12 tratados con más de 40 países a los cuales hemos sacado muy poco provecho. Es por eso que también por ese lado hemos buscado el que las empresas exportadoras vean otras regiones como oportunidades. La Alianza del Pacífico es una nueva oportunidad, la última con un acuerdo de tercera generación, de última generación yo diría, porque ya no solamente incluye mercancías, incluye personas, incluye capitales, incluye servicios. Entonces yo creo que la oportunidad es enorme. Con los 60 comités bilaterales que tenemos en diferentes países del mundo, estamos seguros que podemos incidir en ello. Y más aún lo estamos haciendo ahora a través de una iniciativa que hemos desarrollado junto con el Consejo Económico y Social, el CESJAL, que nos ha dado un gran apoyo, y el gobierno del Estado, para lograr que juntos, después de haber hecho un análisis, tratemos de incidir en las políticas públicas de comercio exterior. Eso es como punto principal lo que estamos buscando en este momento. Vamos con la participación de Luis Maciá y después una pausa para continuar. Pues fundamentalmente son 5 grandes ejes. El primer gran eje, que me gustaría extenderme después un poquito más, es una agencia de internacionalización única. El segundo gran eje es potenciar un concepto que es marca Jalisco. O sea, la mayor parte de países en el mundo tienen su marca. Cuando hablamos de Francia se nos viene a la cabeza quizás la moda, ¿no? Sí. Cuando hablamos de Alemania, la tecnología. Cuando hablamos de Japón también, tecnología, innovación. Entonces, la marca Jalisco, ¿qué representa Jalisco? Creemos que se tiene que trabajar sobre el concepto de marca Jalisco. El tercer gran eje es potenciar las exportaciones de pequeñas y medianas empresas a través de un esquema de brokeraje. Normalmente tenemos delegados comerciales que son funcionarios. Lo que estamos proponiendo es que haya brokers, es decir, empresarios que vendan efectivamente en el exterior de una manera mucho más eficiente. El cuarto gran eje es selección y sectorización de empresas. Tenemos que atender a las pequeñas y medianas empresas, es nuestro gran nicho de oportunidad, y para eso necesitamos ver cuáles son sus necesidades de certificación, de financiamiento, etcétera, y establecer políticas sectoriales para el sector agro, para el sector tequila, para el sector electrónico, para el sector mueble, para el sector de la moda, que atiendan las diferentes realidades de cada uno de los sectores. Claro. E incluir dentro de esos sectores la educación y la cultura. Claro. Que son 2 grandes áreas que olvidamos en el aspecto de internacionalización. La quinta y última propuesta es en materia de eficientar los organismos municipales en materia de inversiones y de comercio exterior. Bueno, para concluir este programa, presentaremos a ustedes este dictamen con proyecto de recomendación respecto de reformas y adiciones a la normatividad local en materia de asociaciones público-privadas, las APPs. Este documento le será entregado al gobernador durante el próximo informe de actividades del CESJAL. En primera instancia, bueno saber que lo que estamos proponiendo no es un hecho aislado ni es una eventualidad, sino es un poco, como mencionas, Carlos, es alinearnos a una política nacional, pero yo creo que más importante, seguir con la tendencia internacional que ha encontrado formas más eficientes de satisfacer las necesidades de la sociedad, utilizando los recursos que por naturaleza son limitados.
En concreto, las asociaciones públicas privadas es un esquema en el que la autoridad o el municipio decide construir o decide responder a sus obligaciones utilizando diferentes esquemas para realizar esos rezagos o para subsanar esos rezagos que pueden ser tanto en infraestructura como en investigación o como en algunos servicios que son por definición y por naturaleza prestados por la autoridad. La asociación pública-privada no es otra forma que una manera diferente de cubrir lo que por naturaleza el gobierno en sus diferentes niveles ofrece a la ciudadanía. Les voy a poner un ejemplo. Si tuviéramos que construir una autopista de Guadalajara a Puerto Vallarta, el gobierno tiene la obra pública tradicional o la forma tradicional de construirla, tiene que seguir un proceso que tiene que ver desde el diseño, la consecución, la evaluación socioeconómica, la evaluación privada, una serie de pasos previos a la construcción que terminan en un proceso de licitación. Esa licitación resulta un ganador, ese ganador construye la carretera y el gobierno le paga típicamente íntegramente el costo de esa inversión inicial para posteriormente, negociar un contrato de mantenimiento y operación durante la vida útil del inmueble. En el caso de la asociación pública-privada, lo que se hace es que se analiza dentro de ese proceso de construcción cuáles son las actividades específicas que cada actor debe de asumir. Se los digo en otra forma, yo puedo decidir, en lugar de pagar toda la inversión inicial por la carretera, firmar un contrato de uso de la carretera y que quien construya y asuma todos los riesgos de la construcción, operación y mantenimiento sea el privado, y yo como gobierno, mi objetivo es brindarle a la sociedad una vía de comunicación, pueda contratar ese servicio durante el tiempo que pactemos en ese contrato y, lo más importante, con la calidad que definamos que debe ser ese contrato. La ventaja de este esquema es que sigue siendo tutoría del gobierno todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio, pero haciendo caso del dicho mexicano de zapateros tus zapatos, el que es experto en construir se va a enfocar en construir. El que es experto en financiar se va a dedicar a financiar, el que es experto en operar se va a dedicar a operar, y el que es experto en dirigir y gobernar se va a dedicar a gobernar. La ventaja que tiene es que no descapitaliza en este momento al gobierno, y por otra parte le garantiza en el largo plazo poder determinar el clausulado que permita garantizar un nivel de calidad estándar a la ciudadanía del cuerpo carretero, que ya no depende de las condiciones o de las variaciones que tenga la infraestructura a lo largo de la vida. Y bueno, en este caso, doctor, aquí tendríamos que felicitarnos por la postura y la visión del gobierno de Jalisco, que están justamente subiéndose a esa tendencia internacional, querido señor subsecretario, y bueno, nos felicitamos por no solamente esa apertura, sino esa disposición para tratar de hacer estas cosas bien, porque evidentemente ningún gobierno puede solo, ya eso está reconocido internacionalmente, los gobiernos solos no pueden hacer todas las cosas, entonces es una manera muy práctica de salir adelante, porque de una u otra forma, en este momento y la manera tradicional en que se han venido manejando las cosas, siempre significan una cuestión un poco más lenta, ¿no? Más engorrosa inclusive. Sí, así es. Pues precisamente el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, desde que tomó posesión como gobernador, nos pidió que nos abocáramos a revisar la ley de proyectos de inversión y prestación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios, la famosa ley de PPS. También nos pidió que estuviéramos en mucha comunicación con el Consejo Económico y Social del estado de Jalisco, el CESJAL, por ser un organismo ciudadano donde participan personas reconocidas del sector privado, de las universidades y de organizaciones sociales. El gobernador está muy interesado que las iniciativas que se presenten vayan muy consensadas, muy avaladas por instituciones, como en este caso el CESJAL, para que estas iniciativas se traduzcan en beneficios concretos para los jaliscienses. Como comentaba el doctor Gerardo,
Esta figura de asociación público-privada permite multiplicar recursos, o sea, recursos públicos con recursos privados, y además permite asociación de esfuerzos con diferentes especialidades para que los proyectos tengan un buen término, como en el caso de las carreteras, puede ser en el caso de construcción de hospitales, puede ser en el caso de transporte público. Es decir, la asociación pública-privada no solo se limita a la construcción de obra pública, sino también al equipamiento y a la prestación de servicios públicos. En este caso, en la iniciativa que se pretende modificar, se quiere alinearla con la Ley de Acciones Público-Privadas que regula a nivel federal este tipo de asociaciones e incorporar una serie de esquemas novedosos como viene siendo la iniciativa no solicitada, es decir, que una empresa, un particular, que considere que hay algún servicio o una obra pública que es muy indispensable para la ciudadanía y que pueda presentar esta iniciativa al gobierno para hacer una asociación pública-privada y llevarla a la práctica, ¿no? La actual ley, que tiene ya aproximadamente unos 6 años que se publicó, si mal no recuerdo, el problema que tiene es que es muy compleja y no precisa con claridad las responsabilidades de todos los actores. Por ejemplo, te puedo comentar, no hay una certeza para un particular que hacia futuro le puedan pagar los términos pactados en los contratos, porque no se establece la obligatoriedad de incluir esos recursos en presupuestos futuros. En la modificación que se pretende que en los presupuestos de los gobiernos estatales o municipales, dependiendo del tipo de asociación que sea, exista la obligación de proyectar esos recursos que se hayan pactado con el particular para una asociación pública-privada. También se cambia el esquema. Actualmente la ley contempla que todo se debe de normar por la Ley de Obra Pública del Gobierno del Estado. Se está planteando el que se norme por la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco como sociedad a nivel federal, porque eso permite en proyectos de menor cuantía hacer una invitación a 3 posibles empresarios y elegir la mejor propuesta para llevar a cabo ese tipo de proyectos. Es decir, con esta modificación que ha venido trabajando el CESJAL a través de la Comisión de Competitividad y con expertos como el doctor y de otras universidades, hemos tratado de hacer una ley transparente, flexible, que le dé certeza al gobierno y al particular, y que el particular sepa que si va a arriesgar sus recursos, vamos en un esfuerzo compartido, y de lo que se trata es de que el ciudadano tenga un servicio o una obra pública que el gobierno del Estado por sí solo no podría llevarla a cabo, sino requiere incorporar al resto de la sociedad a través de este tipo de asociaciones público-privadas. Estas APPs, Eliseo, sin duda alguna vienen a representar también un reto importante pues, para la iniciativa privada, porque el gobierno de alguna manera pues es un funcionamiento que ya más o menos ellos tienen establecido, sus procesos ya los tienen ahí, pero ¿estaremos como iniciativa privada preparados para entrar a ese esquema? Pues yo creo que preparados y deseosos de hacerlo, como todo lo que inicia, pues hay un proceso de aprendizaje, sin embargo yo creo que instituciones como la Cámara de la Construcción que ya mencionaba anteriormente lo han estado pidiendo desde hace ya bastante tiempo. Yo creo que ellos están preparados para intervenir en estos procesos. Yo creo que también el gobierno, como bien nos mencionaba aquí su secretario, ya ha hecho algunas pruebas o ya realidades como la línea de tren ligero, muy importantes. Entonces, sí, ya estamos deseosos de la parte de la construcción de iniciar estas APPs. Y bueno, como mencionaba antes, ¿no? O sea, ¿en qué beneficia a la sociedad? Bueno, pues desde que van a tener más infraestructura, más hospitales, en fin, más de todo.
sin el gobierno tener el problema pues de la descapitalización, de una carga financiera excesiva también, que a fin de cuentas pues, la carga financiera es pagada con los impuestos que se generan en el estado de Jalisco. Será pues más blando pues el pago de estas inversiones. Y obviamente pues también destinar lo que no se destina, lo que es destinado por iniciativa privada por parte del gobierno pues a otras áreas que también la comunidad requiere. Esto es que la sociedad pues también podrá demandar otro tipo de servicios, ya sin digamos, el motivo del gobierno de que no tiene los suficientes pues recursos para hacerlo. Creo que es un ganar, se pueden multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5 veces lo que el gobierno estatal puede invertir, y obviamente con apoyos federales, realmente muchos apoyos federales cuando interviene la iniciativa privada. Si bien habrá un proceso de aprendizaje, yo creo que será muy corto, porque todo el mundo lo quiere hacer, la iniciativa privada lo quiere hacer, el gobierno lo quiere hacer, la sociedad de Jalisco lo necesita. El CESJAL es un organismo ciudadano que se ha convertido en el aliado estratégico de las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades del Estado. El CESJAL es tu espacio y tu voz. Es nuestro Consejo Ciudadano.